¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu mamá? La última vez, bueno, pues es un poco fuerte contarlo, pero bueno, ya está, lo voy a contar aquí. Pues no me abrazó desde que murió mi padre, ahora 10 años. No una persona que dé cariño, la verdad. Siempre ha sido una persona bastante falta de cariño, la verdad. Quieras que no, como yo también he estado separado de esa idea, pues no le va a salir ese cariño, ¿entiendes? Porque claro, yo soy al final, pues, no sé al 100% cómo me ve, pero más o menos soy, como ellos dicen, un mundano. Al final soy el pecado andante, soy, no sé, soy lo malo, lo sucio, lo equivocado, A ver, a mí me encantaba que llegaba la Navidad, lo único de Navidad que tenía era la programación, los dibujos animados, especiales de Navidad y todos los programas de Navidad, eso era mi Navidad. Y yo me pegaba a la tele a verme todos los programas porque era la única fracción de Navidad que yo iba a tener en mi vida, ¿sabes? Y para un niño, una infancia, pues es duro. Me escapé de mi casa, ¿no? Y estuve así varios días hasta que mi padre me encontró. Y mi padre era una persona diferente, también era anciano, mi padre era anciano, pero era un poco más abierto mentalmente que el resto de lo que va a poder encontrar. Y yo se lo dije, digo, mira papá, que no quiero estar ahí. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a cualquier hora que nos vean, amigos. Yo me llamo Israel, como ustedes saben he salido de una secta, pero el día de hoy, como tenemos otro nuevo episodio dentro del canal, o otra persona que ha salido dentro de una secta, que ha estado dentro de una secta. Sin más preámbulos y sin ofrecerle más información, me gustaría que él mismo se presente, diga, bueno, de dónde es, cómo conoció a esta secta. Ustedes van a saber qué secta es. Y vamos a hacer un breve recorrido de su vida, de sus experiencias y en la actualidad cómo se encuentra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, me llamo Pablo Prieto, en las redes Malandro Granada. Y yo nací en una secta, ¿vale? Soy de aquí de España. Nací en una secta y he sufrido desde pequeño, me ha destrozado la infancia. Y vamos a contar ahora un poquito de la mala experiencia que he tenido y ahora el ataque que estoy teniendo a raíz de que yo he sacado a la luz pues todo ese sentimiento. Porque mira, hay un vídeo que me impactó muchísimo, ¿vale? Que eso ya es lo que me hizo detonar. Porque mira, yo estaba mirando para otro lado, ¿no? Yo me salí y mi madre seguía ahí dentro, pero miraba para otro lado y no le decía nada porque como mi padre falleció, pues la única manera de mi madre de dormir tranquila y tener esa esperanza es estar, ¿no?, en la fantasía de la resurrección y lo que prometen y tal. Entonces yo como que por tranquilidad de ella, yo sabiendo que eso era una secta, pero por tranquilidad de ella, pues miraba para otro lado y no le decía nada, ¿vale? Por tal de que pudiera dormir tranquila, pensando ella que eso sucedería. Pero claro, ¿qué es lo que hizo que yo detonara? Y ya sacar a los vídeos que saqué, que se están haciendo muy virales, muchos comentarios de cristianos de ellos, están llamando apóstatas y tal. Lo que me hizo detonar es un vídeo que vi que hicieron para los niños, porque los testigos de Jehová han hecho unos dibujos animados que son para los niños, ¿no? Para ir poco a poco adoctrinándolos y metiéndolo en su idea, en su cabeza. Pues claro, me impactó mucho uno de los vídeos, que es el que vengo a decir, que le dan una moneda a la niña, ¿no? Y la niña se imagina que con esa moneda va y se compra un helado, ¿vale? Pero hay una interrupción en ese vídeo, ¿no? Cuando ya la niña se imagina con su moneda que va por su helado y tal, pero de repente, pum, ve a la madre mirando para donde está la arca, donde echa el dinero, y mira a la madre echando dinero y la niña ya piensa, oh, pero es que si doy este dinero, pues será para que crezcan, haya más salones y más. Claro, entonces, tío, eso ya me impactó muchísimo porque digo, tío, estás ya manipulando
a un niño para una moneda, claro, una moneda de un niño, de otro niño, de otro niño, de otro niño y de millones de niños que están ahí en esa secta, por al final es mucho más dinero para... Pero yo eso ya lo vi como un abuso. Digo, esto ya no puede ser, tío. Esto ya no puede ser. Ni le quieres quitar, es que ya es quitarle el dinero a un niño, ya es manipulándolo para que desde muy niño ya le estés dando dinero. Tío, es que es surrealista. Y ya a partir de ahí es cuando ya pues hice el vídeo en TikTok que está impactando bastante. También yo me acuerdo que no hace mucho, porque claro, como mi madre es testigo, pues vienen muchos testigos para acá. Y vinieron a cenar y eso. Y digo, me voy a incluir, ¿sabes? Y ya tengo una conversación con ellos. Me puse, ¿no? Con ellos, digo, venga, digo, os voy a demostrar a ver si soy una secta o no soy una secta según la respuesta que me estáis dando ahora mismo. Digo, la sangre. Tu hijo muere por no meterle sangre y ser fiel a tu principio ideológico y tal, o renuncias a tu idea y le das sangre y sobrevive tu hijo. Ellos no paraban de divagar, no, pero es que hay alternativas, y yo se lo puse, digo, mira, esto es como el de atrapa un millón, hay respuesta A y respuesta B. A o B. Ya, pero... Lo corralaste con eso. Claro, digo, ya me da una u otra, no me divagues, no, porque yo para política ya sé, porque yo aquí en España estoy metido en la política y todo eso, y no. Hasta que al final, después de media hora, pum, al final me acabaron dando la respuesta de que primero su fe antes que la vida de un hijo. Pues claro, ahora aquí en España, si tú no le quieres meter sangre, el juez te quita la custodia y le acabas metiendo sangre, ¿no? Si a un niño le sucede eso, ¿no? Le quitan la custodia y no le meten sangre. Pero claro, en otros países del mundo, si los padres decían que no, era que no, ¿y cuántas personas han muerto por ello? Es como el tema de la interpretación de los cumpleaños, ¿vale? Ellos se excusan el tema de los cumpleaños porque el faraón, el faraón de Egipto, tuvo un deseo de que matasen a una persona y luego el rey Herodes tuvo el deseo de que mataran a una persona, ¿vale? Son dos historias bíblicas de que sucedió eso, ¿vale? No hay ningún punto en la Biblia en el que diga que el cumpleaños está prohibido. O sea, eso ha sido una interpretación que ellos han querido tener. Y es como yo le debato en los comentarios de mi vídeo que me están ahí. Tengo más de 1.200 comentarios y no para. Digo, ¿quién es una persona para modificar o interpretar eso a su antojo? Si en la Biblia muchas cosas dice, esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer, ¿vale? Ya da igual qué religión sea a raíz de esa Biblia, ¿no? Lo dice claramente que esto lo puede hacer y que esto no lo puede hacer. Pero es que en concreto el cumpleaños no llega a decir nada. No llega a prohibirlo. No hay un mandamiento, no hay ningún profeta que haya dicho, no, esto no se puede. Es una interpretación que ellos han tenido para su propio beneficio. Pero claro, es que, como yo digo en mi canal, si tú no tienes que regalarle ni a tu hermana, ni a tu hermano, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu tío, ni a tu primo, ni a tu amigo, ni a tu amiga, ni a tu compañero de trabajo, pues ¿cuánto te está ahorrando? Son muchas personas al final. ¿Cuánto dinero te está ahorrando? Y en la Navidad ya, ni te digo cuánto te ahorras. Si es que no celebran ningún tipo de fiesta, pues claro, al final tú trabajas, eres una mula de carga que solo paga vivir porque no los vas a ver de fiesta, por ahí, ni emborrachándose, ni nada de eso. O sea, no los ves derrochando. Pues al final, claro, como lo han enseñado a hacer, al final tú tienes más capital, pues lógicamente vas a aportar. Si tú tienes 10 y al final te quedan 2 al mes, pues a lo mejor vas a echar una moneda. Pero si esas personas ganan 10 y pagan 3 en vivir, tienen 8. Pues no va a dar una, va a dar 3 o 4. O una familia más otra familia más otra familia. Es una pedazo de empresa que ha construido, ¿sabes? Increíble. O
O sea, ¿sabes? tú dices que el cumpleaños lo han hecho estratégicamente creando un sistema que les garantice a ellos tener dinero. Para eso fueron creadas esas doctrinas, ¿no? No, a ver, el que prohíba esa. No, a ver, el cumpleaños lo han creado, pues, yo qué sé, para celebrar el cumpleaños, que yo lo veo un festejo bastante bonito, la verdad, el tema del cumpleaños. Pero claro, ellos lo han querido prohibir porque al final, si echas cuenta, ahorran muchísimo. ¿Sabes? Mira, yo por ejemplo, yo este año, tío, en los Reyes Magos, ¿vale? Porque hacen una cabalgata, los niños echándole a los caramelos y tal. Pues yo mira que me salí a los 14 años, tengo 30. No, pero ha dado la casualidad que nunca he ido. He podido ir en estos 16 años atrás, pero no he ido. Ha sido este año de que estaba con el coche y la estaba viendo. Digo, bueno, venga, pum, voy a parar. Pum, paré el coche, tío. Y cuando yo vi los niños bailando ahí, alegría, bailando, los caramelos, todo el mundo ahí disfrutando de esa cabalgata, tío, se me partió el alma. Digo, ¿por qué yo no he podido disfrutar esto, tío? ¿Qué es lo que tiene de satánico esto? Yo como un niño ahí, como los niños estaban ahí disfrutando, tío. Y llamé a mi hermana, porque mi hermana se estaba saliendo este año, y yo se lo he dicho, digo, Miriam, por favor, que mis sobrinas, que tengo dos sobrinas pequeñas, una de 5 y una de 3, por favor, no le hagas que se pierden esto, tío. No entiendo qué tiene de satánico. ¿Qué tiene de satánico, tío, un cumpleaños? ¿Qué tiene de satánico unas navidades? ¿Tú sabes lo que es, tío? Yo de pequeño, está ahí en mitad de la calle, mirando así alrededor y viendo a todos los niños en Navidad, uno con los regalos allí, ¿no? Con una bicicleta, un no sé qué, un teledirigido, el otro allí, y yo miras para allá y miras para acá. Y yo con las manos vacías viendo a todo el mundo disfrutar. Y digo, ¿yo esto por qué? Que si fuera por pobreza, pues dices, bueno, ya está, vale, la vida, por pobreza no has podido regalarme. Pero en mi casa sí ha habido mucho dinero, ha habido dinero de sobra para poder haberme comprado 5 teledirigidos, de todo, te lo aseguro, tío, no era por dinero. Y yo, pues como niño lo tengo marcado, viendo eso. Y como en una clase, estás en un colegio y reparten los niños. Mira que era pequeño, pero es que te quedan marcadas esas cosas, tío. Traen a la clase, ha sido su cumpleaños y le trae a cada niño, ¿no?, una bolsa de chuche, y tú no puedes coger esa bolsa de chuche. Para un niño, tío. Y claro, y los otros niños te quedan viendo, ¿no? Los otros niños te quedan viendo. Claro, los otros comiéndose su chuche y tú no puedes comerte la chuche. Y tú te quedas como un niño, que eres un niño, tío. ¿Qué coño tiene eso de satánico? Tú sabes, el choque mental puede parecer una tontería, pero es que para un niño te aseguro que no es una tontería, es separarlo socialmente. Tú imagínate qué tipo de desarrollo tiene cuando lo estás ya volviendo loco, aislándolo de la sociedad, tío. Y luego, por ejemplo, lo que te había comentado antes de comenzar la grabación, lo de mi hermano. Me impactó mucho el vídeo que tú tienes de la persona esta que le estaba haciendo un estudio, ese anciano, y lo rechazó porque el de arriba le dijo que lo rechazara porque era manerado y tal, y era el muchacho gay. Yo también tengo un hermano gay. Yo también tengo un hermano gay, y a mí también me dolió eso. Pues claro, tío, a mí me ha dolido mucho, ¿no? Porque es mi hermano mayor. Es mi hermano mayor, tío. Y se ha sentido un monstruo, ¿sabes? Y no lo ha dicho directamente, es que soy un monstruo, tío. Yo, ¿por qué tengo que sentir esto? ¿Sabes? Y hasta querer suicidarse y la autoestima por los suelos, tío. Y yo he sufrido mucho en ese aspecto, ¿vale? Porque, claro, tío, ella le han hecho que se odie a sí mismo, ¿entiendes? Ese rechazo y eso que han hecho ahí en los testigos. Y lo tiene todavía. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mi primo Cristian es gay, ¿no? Pero mi tita es diferente, no es testigo de Jehová, ¿vale? Lo ha querido, lo ha aceptado y le ha dado mucho amor como madre. Ya está, ¿entiendes? Independientemente de la orientación que tenga, le ha dado mucho amor. Pues, ¿cuál ha sido la diferencia?
que mi primo Cristian es una persona que está físicamente fuerte, tiene su propio negocio, es muy seguro, muy echado para adelante, ¿sabes lo que te digo? Un gran... Y mi hermano, pues, se refugia en la marihuana y es una persona débil, delgada, insegura, que a lo mínimo llora, porque tiene ese trauma ahí interno. Porque, tío, el que te rechace tu propia madre, eso es durísimo. Claro, Eso es durísimo. es la persona que tú esperas que te ayude. O sea, la última persona que tú esperas que te rechace es tu mamá. Claro, tío. Porque es que, claro, llega un punto que da igual el resto del mundo. Al Ujú. final da igual el resto del mundo. Pero la que te ha dado la vida, que está aquí en su casa, yo qué sé, tío. Es, durísimo lo que ha tenido que pasar mi hermano. Y claro, a saber en cuántas casas ha pasado esto y qué Eh, eh, situaciones. yo según comprendo y de lo que he podido escuchar en los testimonios también, es que existe una presión social a la persona que es testigo de Jehová para que rechace a las otras personas o que rechace las actitudes. Lo presionan socialmente, grupalmente, con quitarle privilegios, que no lo saluden, que no pueda comentar. Entonces no lo miran, no lo toman en cuenta. Es prácticamente, por ejemplo, si tu mamá comienza a tener ciertos saludos públicos con tu hermano de repente, o lo comienza a abrazar, es como para los testigos de Jehová, es como que está abrazando un leproso, para ellos, y eso se puede contagiar. Y no sería bien para el nombre de Jehová que un testigo de Jehová esté haciendo eso. Pero ese es el modo de pensar de ellos. Yo siento que es como una presión social que ellos manejan para que una persona se comporte así. Pero es manipulación. Al fin y al cabo, Claro. yo no sé si llamar víctima o victimario a tu mamá de repente, porque no sé si ella está sufriendo toda esta presión, no sé cómo estará el corazón y la mente de ella también, ¿no? Hay muchos factores que juegan en esto, en estas sectas, y que hay de muchas maneras manipulan a las personas, muchas maneras. Pero lo que sí te puedo decir es que hay personas buenas, pero con el tiempo los testigos de Jehová los vuelven malos, los vuelven personas frías, personas que no tienen sensibilidad ante las otras personas. Es muy complicado el aspecto psicológico de las personas que están adentro. Es muy difícil. Te quería consultar, ya que hemos hablado de todo un poco y de muchas cosas en general. Este, ¿Cuáles fueron, cuál es el recuerdo más impactante que tú tienes, aparte de esta vez que tú decías que no recibías regalos? ¿Tienes algún otro recuerdo como niño que pasaste dentro por ejemplo, alguna anécdota en tu escuela, en tu colegio, que marcó tu vida y que todavía lo tienes presente en la mente? ¿Alguna otra anécdota de niño? A ver, claro, al final es un conjunto. Al final son muchos momentos de sentirme aislado ¿Tú te y de ver bautizaste? y de ver, no, gracias a Dios no me bauticé. Yo me salí con los 14 años. Yo me salí muy pronto, la verdad. Me salí muy pronto. Porque yo tuve un problema con una hermana, ¿no? Se dice así, con una compañera de religión, que se le dice hermana. Tuve un problema con ella que se inventó. Nada, mira, había una asamblea, ¿no? Que cuando se reúnen y tal, Ujú. y yo estaba con otro amigo, ¿no? Y tenía yo un mechero para encender petardos, ¿no? Tenía yo un mechero y nada, y quemé así una tontería. Quemé un algodón que lo vi en el suelo y lo quemé, ¿no? Pues tenía el mechero por tirar petardos porque era un niño, 14 años, y yo no estaba fumando ni nada. Y claro, ella ya se inventó y dijo por toda la congregación que yo estaba allí fumando en la asamblea, que no sé qué. Entonces cogí, me reuní con los ancianos, ¿no? Que es como se le dice, como cura o algo así. Y, y se lo dije, digo, mira, yo tenía, no, se lo dije al anciano delante de ella, yo tenía el mechero por esto, yo no lo tenía por fumar ni por nada del estilo. Se lo dije frente a ella. Y ella, ay, perdona que me he equivocado, no sé qué, y empezó a llorar, ¿no?
y los ancianos empezaron a consolarla a ella y a mí como que me dejaron de lado. Y yo diciendo, tío, ¿esto qué es? O sea, yo estoy contando que esta persona se ha inventado una cosa, me ha dejado en mal lugar delante de todas las personas, pega 4 lágrimas, la consoláis a ella y a mí ya que ya está, da igual. Y claro, eso fue lo que yo a mí dije, digo, a la mierda, paso ya de esto. Me escapé de mi casa, ¿no? Y estuve así varios días hasta que mi padre me encontró. Y mi padre era una persona diferente, también era anciano, mi padre era anciano, pero era un poco más abierto mentalmente que el resto de lo que va a poder encontrar. Y yo se lo dije, digo, mira papá, que no quiero estar ahí. Increíblemente, este caso es un poco aislado, si no ya lo irás viendo en otras familias. Porque mi padre me dijo, no te preocupes, que tú, las ideas que tú tengas y lo que tú quieras hacer, mientras no hagas daño a nadie, yo te voy a seguir queriendo como padre que soy. Excelente. Te aseguro que mi caso es aislado y si no, ya irás viendo cuando escuches más testimonios de testigos, porque mi padre fue así, pero es que luego he tenido otros compañeros, ¿vale? Otros amigos que no, que ha sido una presión de cómo me va a dejar, madre mía, no sé qué, ¿no? Y los padres escandalizarse, ¿no? Y el niño sentirse aislado, le decía, es que ahora como yo me salga, por mis padres no sé qué, me van a dejar de hablar, pum, pum, y ya lo has visto que hay miles de casos de abuelos de no ver ni a sus propios nietos, ¿sabes? Que eso ya es algo súper común. O padres, como yo he visto, de no ir ni a la boda de su hija, ni a la boda de tu hija, tío. Venga ya, es demasiado y es una pena porque al final quien se lleva la peor parte es los niños, porque al final un adulto ya grandecico y si tú te quieres caer, tú tienes la madurez suficiente para investigar y saber dónde estás, ¿vale? Y tú ya eliges libre albedrío, claro que sí, pero claro, cuando eres un niño y ya te lo No tienes obligan, albedrío. sí, No tienes sí, albedrío. claro. Y es como a mí me dice mucho en mi vídeo ese que se está haciendo tan viral. Es que eres libre, es que eres libre. Y a todos se lo digo que era un niño, que no era libre. Yo no era libre. Yo quería celebrar la Navidad, yo quería celebrar un cumpleaños, no era libre. A ver, a mí me encantaba que llegaba la Navidad, lo único de Navidad que tenía era la programación, los dibujos animados, especiales de Navidad y todos los programas de Navidad, eso era mi Navidad. Y yo me pegaba a la tele a verme todos los programas porque era la única fracción de Navidad que yo iba a tener en mi vida. Wow. ¿Sabes? Y para un niño, una infancia, pues es duro, la verdad. Nunca tuviste un juguete. Tuve juguetes, pero claro, las celebraciones, sí, claro, hombre, juguetes, claro que he tenido. Pero no sé, tío, yo para mí la Navidad lo veo algo tan bonito. A mí me encanta. Yo ahora que soy grande, yo ahora sí me la celebro y a tope. Vamos, ya ves. El mes antes, bueno, el mes de diciembre de 2024 me gasté 47.000 euros en celebración. Nada más, ¿sabes? Allá ahora me las pego por todo lo harto. ¿Sabes? Pero por todo lo harto, en serio. Ha sido una lástima, ¿sabes? Y si el día de mañana yo tengo algún hijo, voy a hacer que disfrute, ya ves, de esos eventos tan bonitos que al final no tienen nada de satánico. Ellos castigan mucho por el consumismo, el consumismo. Vamos a ver, pero al final, ¿para qué? Si no consumes el dinero, ¿qué vas a hacer con el dinero? A ver, dime. Entregárselo a ellos. Claro que a ellos les da rabia el consumismo y el que compren mucho, porque cuanto más consumista sea, menos puede aportar esa cesta. Entonces a los de arriba le da mucha rabia ese capitalismo, ese consumismo que tanto castigan. Claro, no quieren que sean capitalistas ni consumistas. Quieren que sean mulas de carga, que trabajen y en su casa y gasten lo menos posible. Al final es para poder tener más, para aportar más dinero a ellos. Y luego no sé si has visto por curiosidad la tumba de Charles, el Sí, creador de los testigos, sí. que es la pirámide esa masónica, ¿no? O de los Illuminati. Es masónica, sí. Es masónica, claro. Yo se lo Hay, mostré.
Hay una a mi madre el influencia. otro día. ¿Y qué te Yo dijo se tu lo mamá? mostré porque, claro, me empezó a discutir, es que hay que ver el vídeo que ha hecho, que quita el vídeo de TikTok, no sé qué, ¿no? Porque estaba dando bastante fuerte el vídeo. Y yo se lo dije, digo, mira, pero eso es que no sabes ni dónde estás. Digo, es que no sabes ni quién creó tu religión, ¿sabes? Y cogí, hice así, lo puse, pum, digo, mira, y le mostré la tumba, digo, mira, y se la mostré. Digo, ese es el creador de tu secta. Me dice, mira, prefiero vivir en la ignorancia que vivís como tú, no sé qué. Claro, y yo ahí ante esa respuesta ya me quedé. Claro, me quedé sin palabras. Al decirme prefiero vivir en la ignorancia, es que, claro, ¿qué le respondo yo ya ahí? Claro. Claro, ya me lo había dicho ella. Digo, hostia, pues en el fondo un poco sí sabes que esto. Pero claro, a lo mejor como tiene ya un círculo de amistades ya construido, ¿sabes? Pues mucha gente ya al final pues se conforma y se queda ahí, sabiendo que eso no es tan verdad todo. Y que hay cosas que no. ¿Sabes? Pero claro, es que mi hermana, por ejemplo, ha empezado de cero ahora. Se ha quedado sin amiga. Claro, mi hermana tiene 33 años. Y claro, con 33 años se ha quitado hace un año, con 32. Claro, pues todas sus amistades, todo su círculo, ella está empezando de cero ahora su vida. Y no solamente su vida social, sino también su vida muchas veces económica, su vida familiar también. En cierto punto uno va menguando, se siente el golpe, se siente el golpe. Yo te digo porque yo he sido mormón y yo conozco otros mormones, por ejemplo, ex mormones, que dejan la secta y pierden incluso clientes, pierden amigos, pierden familiares. O sea, el golpe parece sencillo salir de una secta y decir, bueno, ya salgo, ¿no? Toma su tiempo y es muy complicado. Yo te apuesto que tu hermana para tomar esa decisión se tomó mucho tiempo también. Lo pensó mucho. Claro, y mi hermana, pues, se ha llevado otros latigazos como mujer. ¿Sabes? Mi hermana ha Son tres tenido. hermanos, ¿no? Son tres hermanos, Sí, ¿verdad? somos tres. Somos Los tres tres, hermanos. los tres fueron criados como testigos de Jehová. Yo a ver si le puedo comentar para que un día a ver si puedo hacer un vídeo contigo que ella te cuente, porque ella se ha pegado más tiempo que yo y tiene más experiencia y más malas experiencias que yo, la pobre. Y como mujer es diferente, Ujú. ¿sabes? O sea, como mujer, no sé al 100%, sí me ha contado bastantes cosas, sí bastantes arcos, pero a ver si algún día se lo voy a decir, que a ver si la pueda invitar a hacer una entrevista y te va a sorprender muchísimo. Y ojalá estos vídeos llegaran a la gente y le abran los ojos, y le abran los ojos, ¿sabes? Y Mu- disfruten, no necesariamente, mira, yo me gusta la Biblia y yo la veo y hay cosas, ¿no? Para aprender, ¿no? Está muy bien. La Biblia te enseña, pues, cómo se han comportado unas personas que lo han hecho muy bien y aprendes de ellos y personas que lo han hecho mal para no cometer esos errores. Es un libro muy histórico, con mucha enseñanza, pero ya luego cada religión, cómo lo deriva y cómo se aprovecha de ello, pues de eso ya no estoy de acuerdo. Entonces, como Biblia en sí, como leerla y estudiarla independientemente de una religión, yo pues sí se lo aconsejo a la gente, ¿sabes? Pero que ya no le lleve esa obsesión. No necesariamente tienes que pertenecer a una religión para ser una buena persona. Al final sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? No tenemos que estar obligados ni a ser católicos, ni evangélicos, ni protestantes, ¿sabes? Yo conozco personas, no son religiosas, no creen en nada, igualmente son personas educadas Ujú. y, ¿sabes? Personas que te tratan bien y son buenas personas y no engañan, no roban y no siguen ni la Biblia ni siguen ni ninguna religión. ¿Sabes? Entonces, que la gente se pueda quedar tranquila, que no porque se salga de una religión o porque no estudie la Biblia, quiere decir que ya se va a desmadrar y ya va a montar orgías y ya va a drogarse y ya va a ser traficante o cualquier cosa, que ya se le va a ir la olla, ¿no? Puede seguir llevando una vida normal y disfrutar de esta vida sin hacer daño a nadie y llevando un buen camino, sin la necesidad de ninguna religión y de ninguna Biblia, porque al final lo utilizan para manipularte y llevarte donde ellos quieren.
¿verdad? Todo, todo, Incluso, sí. sí, ibas a decir algo. Sí, todo aprovechándose el miedo de la muerte. Ujú. Eso es lo principal. Pues, claro, si tú te paras a pensar la muerte, al final te deprime un montón porque puedes decir, es que me quedan, no sé, yo tengo 30 años y si voy a durar hasta los 90 o hasta los 80, digo, me quedan 50 veranos, ¿sabes? Y como que eso te puede un poco deprimir, ¿sabes? Y claro, la manera de aprovechar las religiones es quitarte ese miedo, pues, a la muerte. Y eso te da mucha tranquilidad. Y es verdad que si tú crees que tú vas a resucitar y que tú vas a ser infinito, pues claro, vas a dormir mucho mejor. ¿Entiendes? Si tú te lo crees, claro que Ujú. duermes mejor. Entonces, es una manera de aprovecharse con el miedo a la muerte. Al final siempre eso, ¿no? Tanto en la política, los gobiernos, en las religiones, siempre con miedo, ¿no? Al ganado, ¿no? Cuando regaña al ganado, ¿no? Pues lo mandas para allá, lo mandas para acá porque tienen miedo, ¿sabes? Tienes toda la Pues razón. eso es mi pensamiento. Sí, y sabes que los países más religiosos son los países más conflictivos. Parece mentira. Mira, date cuenta Israel, date cuenta los países islámicos, cómo los países más religiosos y que según creen más, tienen mucha mayor fe, mira cómo están. Y los países, por ejemplo, como Suecia, Islandia, por ejemplo, son países que son en su mayoría ateos y son personas tranquilas, son personas que se han desarrollado en el estudio. Como tú dices, la religión realmente juega un papel importante, pero no es que te define como una persona buena o una persona mala. O sea, esté Satán o no esté Satán, a uno le toca ser bueno con las personas, ¿no? Uno sabe lo que tiene que hacer. Así exista Satán o no exista Satán. Así, Entonces, así. es muy buena tu apreciación. Me gustaría saber más de tu situación actual. Yo, como cualquier persona que te escucha, una de las cosas más preocupantes, por ejemplo, es la relación sentimental que tienes con tu mamá. Porque yo sé que tú amas a tu mamá, yo también tengo a mi mamá, yo la amo mucho, pero ¿cómo es ella contigo en la actualidad? ¿Cómo ella te ve? ¿Te ve como una apóstata? ¿Te ve, no, cómo Claro, sientes? yo al estar fuera, pues claro, ella me ve como un bandido al final. Me ve como un bandido. Y al final como que ya nos hemos acostumbrado a llevarla y ella sola siempre la encuentra aislada con la tablet, con los programas esos que ellos hacen para estar comunicados. Hoy día, gracias a la tecnología, ¿no? Y al internet, pues le ha facilitado a ellos mucho más el poder tenerlos metidos en esa burbuja, ¿vale? Porque terminas de trabajar, claro, tú estás trabajando y tú estás en tu trabajo, clac, 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 ¿no? Se supone que no tienes demasiado tiempo para pensar demasiado, ¿vale? Estás centrado en tu trabajo. Sales del trabajo y tu mente la tienes atrapada en esa tablet, en esos miles de programas y de formas que tienen para tenerlos entretenidos hasta que ya se acuestan y ya al día siguiente a trabajar. Entonces es difícil que esas personas ahora abran la mente porque no paran de darle información. Mucho dinero lo que tiene, ¿sabes? Y gente trabajándole gratis, por amor a Dios. Todos Ujú. esos programadores, todos esos informáticos, todo eso es gratis. Hasta los abogados. Toda la gente que trabaja, por ejemplo, en Betel, que es la de Madrid, ¿vale? Donde hacen las cosas, y la Watchtower allí en Estados Unidos, en todos sitios, toda la mano de obra es gratis. Toda, toda. Porque lo hacen por Dios. es que Es que increíble, o sea, eso tiene una facturación impresionante con trabajadores gratis, sin estar dado de harta ni nada, o sea, eso son cifras desorbitadas lo que los de arriba recogen. Ujú. Es surrealista, sí, tío, es que si te paras a pensarlo, es demasiado. Y tú ves la de pila de contenido, información y entretenimiento que hacen para ellos, para tenerlos todos los días ahí atrapados y que no abran los ojos. Porque si tuvieran un momento para ello y pudieran salir a la calle y poco a poco a lo mejor te podéis dando cuenta de más cosas. Pero no, si te tienen encerrado en eso, no. Y sabes que eso es lo que pasó en el COVID, por ejemplo. En el COVID despertó a muchas personas cuando se paró toda la religión.
dejamos de asistir, dejamos de congregarnos, dejamos de vernos, muchas personas despertaron ahí. Oye, pero tú has dicho una palabra que realmente hay que resaltarlo en esta entrevista, entretenimiento, que ellos los entretienen, o sea, no es un mensaje edificante. Ahora yo lo veo, bueno, y lo vemos como un mensaje de entretenimiento, mantenerlos concentrados en el mensaje y ellos siempre les andan dando asignaciones que tienen que limpiar, que tienen que salir a predicar, que tienen que la siguiente clase, el siguiente discurso, Sí, la siguiente cuando, lectura. cuando van a hacer una construcción de un salón de reino, todos los obreros, ¿no? Hay como un equipo de obreros que todo gratis. Desde el peón el electricista, el fontanero. Hay muchas maneras es que tienen una sociedad creada, solo te digo, y en la que se sienten, claro, una persona débil, una persona insegura, es muy fácil de caer ahí. Porque a lo mejor tú eres una persona muy insegura, que no te atreves a hablar con gente y no tienes amistades, ¿no? Claro, tú entras ahí, ya todo el mundo te trata como amigo, ¿vale? Entonces una persona débil entra ahí y se siente refugiada. Entonces es fácil de captarla, ¿sabes? Una persona segura de sí misma, que tiene amistades, que sale, que entra, que sale, eso no lo amarras tan fácil. Pablo, una consulta. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu mamá? La última vez, bueno, pues es un poco fuerte contarlo, pero bueno, ya está, lo voy a contar aquí. Cuando salí de la cárcel, ¿verdad? Cuando salí de la cárcel y anteriormente a eso, pues no me abrazó desde que murió mi padre, ahora 10 años. No es una persona que dé cariño, la verdad. Siempre ha sido una persona más bastante falta de cariño, la verdad. Quieras que no, como yo también he estado separado de esa idea, pues no le va a salir ese cariño, ¿entiendes? Porque claro, yo soy al final, pues, no sé, no sé al 100% cómo me ve, pero más o menos soy, como ellos dicen, un mundano. Al final soy el pecado andante, soy, no sé, soy lo malo, lo sucio, lo equivocado, Y muchas veces, no, porque yo me he tenido que venir a casa de mi madre, yo estoy viviendo aquí con ella, y yo pues disfruto de la vida, ¿no? Yo tengo mi negocio y tengo mis ingresos y pues disfruto, entro, salgo y a lo mejor me pego por muchas noches por ahí y disfruto de la vida. Y ella muchas veces me dice, es que hay que ver un vividor, no sé qué. Y yo digo, es que para eso está la vida, para vivir y disfrutarla, ¿sabes? Claro, ella como que le da un poco rabia, ¿no? Que lo normal es pum, 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 ¿sabes? El poder salir, disfrutar como salgo yo, que a mí me da igual a la hora que encerrarme y me da igual de repente puedo aparecer en Madrid, ¿no? En la capital de España, o me puedo ir a otra provincia, me puedo ir para la playa, soy un alma libre, ¿sabes? Y muchas veces me da latigazos por eso, porque, claro, ella al final es una mula de carga y está sota caballo y rey, ¿sabes? Trabajo, religión y casa, trabajo, religión y casa. Para ella eso es la vida correcta, ¿sabes? Wow. O sea, ahorita que estás viviendo con ella, no has podido abrazarla todavía. No, y mm, Lo no, ves. no, Y lleva ahorita años sin ¿tú, ser tú crees, así, sin dar cariño. tú crees que la doctrina mismo la ha hecho insensible? Insensible, sí, tanto, sobre todo para su hijo, no sé, a lo mismo si yo estuviera dentro de esa secta, sí tendría cariño hacia mí, porque es como que sí se sentiría orgullosa de mí. Ahorita que tú tienes a solo tu mamá, si tú tienes un accidente el día de hoy y necesitan transfundirte sangre y supongo la única persona que está ahí puede ser tu mamá, ¿tú crees que tu mamá dejaría que no te transfundan sangre? Pues a ver,
Espero que sí me la pasase, pero claro, ¿Te dejaría ya fallecer? no podría darte esa respuesta, porque claro, esa ya no está en mí. Yo espero que ojalá que sí. Yo sé que ha habido muchos casos anteriores en los que no se ha pasado esa sangre, en los que ha muerto esa persona. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos. No sé cómo sería en el mío. Espero que me diera la vida. No lo sé hasta qué punto llegaría, pero sí sé que en otros casos que están documentados, sí ha sucedido. Y es lamentable llegar hasta ese punto. Ojalá, tío, la gente joven que está más con el teléfono abra los ojos si lo están induciendo ahí y por favor se salga. A ver, Ahora, por el que influye. ¿tu mamá ha visto tus videos, lo que tú has hecho? No es que le haya llegado a ver, pero sí le han informado a los testigos de lo que he hecho. ¿Y Porque qué te ha claro, dicho? mis vídeos se han hecho muy virales, están pegando muy fuerte. Y claro, pues claro, los testigos, pues, como es muy difícil que verdaderamente, o por lo menos por aquí, al menos aquí en España, muy pocos casos han salido a la luz de atreverse a dar el paso a salir. Entonces impacta bastante porque hay gente que no llegaba a tener tanto conocimiento del daño que está haciendo. Y el daño, para mí, lo que más me duele en verdad es los niños, al final. Los adultos, te lo juro que me da igual, ¿eh? Yo pienso que los adultos ya son suficientemente grandes como para que ellos mismos se documenten y se den cuenta. Así que el adulto que quiera estar ahí, no lo juzgo. No voy a ir a tocarle a la puerta a decirle piensa como yo, como hacen ellos. Ujú. Pero no, tú quieras estar ahí, tú sabrás, tu coco. Pero lo que ya no tolero es que obliguen a los niños, porque es obligarlos Ujú. ¿Tú y a te casarías, destrozarles su infancia. tú te casarías con una testigo de Jehová? A ver, y ella llevando esa vida de testigo, es que al final sería un conflicto constante, ¿sabes? De ideas. Si ella respetase mi idea y no me quisiera convertir, pues sí podría. Pero claro, una testigo al final no se puede casar conmigo porque si no, La es que no expulsan. puede directamente. Es que Sí. no puede. Yo tendría que hacerme testigo para casarme con ella. Ujú. Sí o sí. Es que no hay otra alternativa. Tienes toda la razón. No, claro, es que lo tienen así. Si es una pena, claro. Tú imagínate cuando son adolescentes, los muchachos y se quieren echar pareja. Y claro, y tienen eso de que esa muchacha que le gusta no es testigo y no puede hacer nada. Se tiene que conformar con el ganado que hay allí. Es verdad. ¿Tú crees, Eh, tú crees que la relación con tu mamá va a ir subiendo en escala, subiendo en tensión, o esto es lo máximo que puede llegar? no, hemos chocado muchas veces por estos temas. Pero al final, como sabes cuando te paras a hablar conmigo, sabes, pues es muy difícil que me vaya a ganar el debate porque yo al final no hablo sin conocimiento, ¿sabes? Y al final hemos intentado debatir un poco y ella ya llega a un punto en el que intenta esquivarme. Esquivarme porque sabe que yo le voy a dar argumentos. Y es que de hecho los testigos se lo tienen enseñado, ¿sabes? Que se vayan. Muchas Ujú. personas cuando empiezan a debatirle, al final se ponen siempre una excusa, que nos tenemos que ir, que nos tenemos que ir. Cuando tú te Ujú. pongas a debatirle a un testigo, se va, ¿sabes? Él solo va a estar si te está llevando a su terreno. Como tú empieces a sacarle el texto bíblico el texto bíblico lo otro, ¡pum! Y demostrando y que lo estás desmontando poco a poco, ¡pum! Se va. Ujú. De hecho, hubo un vídeo que hicieron para eso, tomando un ejemplo de cuando Jesucristo estaba en lo alto de un valle y le vino Satanás, ¿no? A decir, si eres el Hijo de Dios,
tú puedes volar o tú puedes hacer, no me acuerdo al 100% qué era lo que era, sino diciendo, venga, demuéstramelo, no sé qué. Y eso como que lo aplican a una situación en la que está hablando un testigo con otra persona, ¿sabes? Y la otra persona como que le está diciendo cosas de, ¿no? De que estás equivocado en lo que está. Intentan poner que como todo aquel que te esté diciendo algo, ¿no? En contra de tu religión, de lo de los testigos, como que es Satanás, ¿no? Hacen como la imagen de que está aquí, ¿no? Jesucristo y hablando Satanás, y luego la imagen del testigo con la otra persona de la calle, ¿no? Y lo intentan, no sabría explicarlo bien al 100%, pero sí, comerle la cabeza para que ellos piensen que quien está hablando es Satanás, no era la persona, porque te quiere manipular para llevarse a tu terreno, para sacarte de los testigos. ¿Sabes? O sea, ya para eso tienen la cabeza bien comida. Hace poco estrenaron ese video, el video que tú estás hablando. Entonces tu mamá piensa que tú eres Satanás. Claro, cualquier persona, cualquier testigo, así como ex testigo como yo, pues sí, lo tienen básicamente como Satanás. Entonces le tienen la cabeza bien comida para que todo lo que hable en todo momento no le entre en su cabeza y no se lo plantee, porque supuestamente es Satanás quien está hablando a través de mí. Sí, muy fuerte. ¿Tú crees que va a llegar el punto donde tu mamá te diga que te vayas? No creo. No creo. A lo mejor si estuviera mi padre en vida, sí sería diferente. Si a lo mejor si estuviera mi padre, a lo mejor sí me fuera mandado fuera. Wow. No te digo que no. Y hay otras casas, en las mías por lo menos yo tenía un padre más comprensivo y diferente, pero en otras casas son mucho más extremos que en las mías. Las mías se ha sufrido en ese aspecto, pero luego por otros sí han sido buenos, al menos mi padre. Pero en otras casas es diferente, son más cerrados de mente y al final la falta de cultura y la falta de leer es lo que le hace más clasificado y a esto, y a esto, y a esto. ¿Sabes? Y claro, cuando un hijo no lleva el camino que lleva el padre, en otras casas sí había un rechazo mucho más fuerte. Y hay casos muy graves. Poco a poco, cuando hables con ex testigos, vais contándote cada experiencia, que si todo se supiera, ¿sabes? La gente empezaría a salirse de ahí. Hay casos de verdad bastante graves y ahora es el momento en el que poco a poco la gente joven como yo se está atreviendo a salir y a contarlo. Yo vi tu Y te va a video. sorprender. Yo vi tu video y parte de tu video tú decías que sufres una persecución. Que tú, Ya, algo de, así. de ellos mismos. Sí, de ellos mismos. De ellos mismos. Me han parado ya bastantes veces y dos de ellas ya un poco induciendo a querer que haya conflicto físico. Wow. ¿Sabes? Sí. Ya provocándome ya para que me pegase con ellos. Sí, tío, a raíz de todos estos vídeos. Mira, yo estoy metido en la política aquí en España, ¿vale? Y he hecho vídeos pues metiéndome con la oposición, ¿vale? Y luego he hecho los vídeos de los testigos y la gente esperaba que tuviera más consecuencias los vídeos que he hecho sobre la política porque ha hecho daño al político que ha atacado, en concreto le ha hecho daño, ¿sabes? Y yo esperaba más respuesta de esos políticos hacia mí que los testigos. Y los testigos, sinceramente, he notado la respuesta más directa. Ha venido el ataque más directo hacia mí. Los políticos o empresas que están relacionadas con la política, que también he criticado, los dos, fuera tenido un frente de ataque, pues ni las empresas esas me han atacado, ni los políticos me han atacado, y luego los testigos de Jehová directamente. Y muchas personas han ido por mí. Y en el fondo, mucha gente me lo ha dicho y yo creo que
que sí puede pasar perfectamente, que es una secta tan destructiva que como yo siga haciéndome viral, no sé hasta qué punto van a poder llegar a por mí y hacerme daño. Porque Sí, claro, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Mira, los testigos tienen tendencia a ser muy violentos. Es que mira, la doctrina de por sí es violenta. A mí me gustaría que tú puedas ver, hay un mensaje de un personaje que se llama Anthony Morris. No sé si ya lo borraron de la página web, pero creo que sí lo puedes encontrar en YouTube, donde él sale soplando un fósforo y diciendo, así se van a pagar los apóstatas, como en señal de desaparecer. Entonces, ese mensaje a todas las personas no les pega igual. Quizás a ti te pega de una manera, tú lo asimilas de una manera, quizás no tuviste mucho tiempo en esta secta, pero otras personas que han tenido más tiempo, que han nacido, que han tenido generaciones ahí, sí les pega fuerte el mensaje y lo toman tan a pecho que pueden llegar a ser muy agresivos. Incluso estos comportamientos agresivos en las redes sociales se notan mucho. No sé si tú te has dado cuenta que hay un estudio que dice que, por ejemplo, los militares, cuando se camuflan y se ponen esas máscaras verdes y se tapan así con monte y con todo, con plantas, se hacen más agresivos. O sea, las personas que se esconden detrás de un perfil si son agresivos, se hacen más agresivos. Te pueden llegar a escribir, por ejemplo, yo te digo, a mí me han escrito mensajes de que me quieren desvivir, quieren desvivir a mi familia. O sea, mira, meterse a hablar de los testigos, digo, por experiencia, es un camino muy violento, pero va en escala, como te digo, va en escala. A medida de que tú vayas hablando, va escalando la violencia, se podría decir. Y como te digo, no son todos los testigos, porque no a todos les pega igual la doctrina, pero hay una cierta parte de testigos que son muy susceptibles a que sean personas muy violentas. Yo te digo, hace 2 días atrás entrevisté a un señor de España mismo que es testigo de Jehová, que era la esposa, buscaba la forma, así como te querían hacer a ti, de que le peguen, de que le griten, y al fin y al cabo terminó denunciado. En España, tú sabes que ser denunciado por una mujer por violencia, lo que dice ella es prácticamente sin pruebas y sin ley, vas a la cárcel. En ya, España está muy fuerte eso por eso tienes ya que cuidarte si, mucho de la mujer. si yo, si yo cuando entré, yo entré por eso, ¿vale? Yo entré por eso porque, mira, yo le dije a mi expareja, le dije, no, le envié un mensaje, no, lo dejemos, cortemos y tal. Y yo le dije por un mensaje, digo, mira, como te se ocurra pasearte con el otro tío con el que estés por la puerta de mi negocio, la vamos a tener. Que puedas ir por donde quieras, pero por la puerta de mi negocio no, ¿sabes? Pues ella me denunció, ¿no? Y me pusieron una orden de alejamiento. Pasaron un par de semanas y yo me sentí arrepentido por haberle dicho eso y le envié un mensaje. Digo, mira, lo siento mucho, no debí de haberte dicho eso, perdóname. Con ese mensaje fue al cuartel de la Guardia Civil, lo mostró, y como yo tenía una orden de alejamiento, no debía de escribirle. Wow. Pues claro, yo cuando me detuvieron y tal, y me pusieron frente a la jueza, yo se lo dije a la jueza, digo, pero vamos a ver, si el mensaje, si era pidiéndole perdón, y ya la jueza me dijo, lo siento mucho, me da mucha cosa tu caso, pero aunque le fuera escrito un punto, está incumpliendo la ley. Me dice, me da mucha pena tu situación, pero tienes que entrar preso 6 meses. Wow. Y así fue. Cuando yo me vi allí dentro, viendo desde los barrotes en la calle, y diciendo, ¿en serio estoy aquí por pedir perdón? Wow. Y ahí me comí 3 meses, con lo peor de cada casa, allí dentro, ¿no? ¿Qué va a haber en una cárcel? Ahí te mezclan, pero. Por, por pedir perdón, tío. Qué maldad. Es increíble. Claro, yo, mira, si yo le fuera amenazado, ¿no? Le fuera vuelto a decir algo, pues lo comprendo. Digo, ala, por tonto, pues ala, me como cárcel, pero por pedir perdón, ¿sabes? Es bastante. Aquí no tienes presunción de inocencia. Aquí en España, por temas políticos, del socialismo y tal, y que tenemos un problema político bastante grave ahora mismo que estamos viviendo en España, pero Sí. bastante grave, ¿eh? Y más con la inmigración ilegal y todo, que le están dando pagas, algo que no sucede en otros países. Tú te vas a otro país de forma ilegal y no te dan ninguna paga, te dan una patada en el culo y te echan. Tienes toda la Allí razón.
Aquí en España no. Aquí entras de forma ilegal y te dan una paga. Te dan 6 meses de transporte público gratis, te dan un cheque para que compres ropa, te hacen los implantes dentales gratis, si necesitas gafas también son gratis. O sea, cosas que no tenemos ni los propios españoles, ni beneficios que tenemos los propios españoles. Ya, claro, ya se va, con este video se van a ir un par de personas para allá ya. Sí, es increíble, claro. Entonces estamos viviendo una situación bastante delicada, ¿sabes? Porque ese tipo de política, pues claro, imagínate lo que está provocando. Luego, como también se une al tema de la ocupación de la vivienda, porque aquí, según la Constitución española, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay una casa que no esté viviendo nadie, tú puedes entrar, le cambias la cerradura y tú te quedas ahí 2, 3 años. Y no es delito. Wow. Es que no es delito. Y si esa casa, por ejemplo, lleva 5 años sin que nadie la reclame, esa casa pasa a ser tuya. Y la cuestión que hay personas, hay muchos vídeos que si lo puedes buscar de tema de ocupa y desocupa, ha habido mucha injusticia de a lo mejor irte de vacaciones una semana a la playa y volver y que ya tengas la casa ocupada. Y claro, como ya la tengas ocupada, tú te quedas en la calle. Te quedas en la calle y tienes que seguir pagando la luz y el agua, porque como están desamparados esas personas que están ocupados, ¿entiendes? Por ley tienes que pagar la agua y luz que están gastando esas personas en tu casa. Wow. Sí, entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando aquí en España? Pues está viniendo, pues sinceramente, la peor inmigración, no la que viene con ganas de trabajar. Porque si tiene casa gratis, luz gratis, agua gratis, cheques de comida que le dan, más una paga, pues sin que te levantes a trabajar, ya vive en esa persona. ¿Entiendes? Wow. Y con los Pues impuestos sí, de sí. las personas, ¿no? Con los impuestos que pagan las personas. Claro, desde los autónomos aquí estamos asfixiados. Aquí estamos asfixiados porque, claro, al final, ¿de dónde nos quitan principalmente ese dinero? Pues a todos los autónomos, donde nos pegan el latigazo fuerte para obtener dinero para esa gente, esa inmigración ilegal. Entonces, esa política, tanto con la inmigración como en el tema del feminismo, aquí el feminismo ha pegado demasiado fuerte. Hay muchos grupos de feminismo que ha hecho que no haya presunción de inocencia. Mira, sin ir más lejos, yo tengo un amigo que su padre es guardia civil, ¿no? Teniente armamentístico, una persona fuerte, pero su ex le denunció y comió noche en el calabozo por lo siguiente. Mi amigo cogió una foto de internet que había una frase, ¿no? Y una foto de un ajedrez, típica foto o frase, ¿vale? Se la descargó y la puso de perfil en el WhatsApp. Su ex fue al cuartel y dijo, esa foto la ha puesto modo amenazante para mí, con esa frase. Vuelvo a repetir, una foto de un ajedrez con una frase. Fue la policía, fue al piso, lo cogió, lo detuvo y esa noche él comió un calabozo. Claro, cuando por la mañana se lo presentaron al juez, dijo el juez, ¡pum! Fuera de aquí, ahora mismo, que tú no has hecho nada. Es que no había hecho nada. ¿Qué había hecho? Pues comió la noche en el calabozo. Porque esa mujer fue... O sea, nosotros aquí en España estamos vendidos con una mujer. No hace falta que hagas nada. Yo puedo estar aquí hablando contigo y perfectamente en un rato puede venir una patrulla porque una loca ha dicho que es mi novia y que me ha amenazado, que me ha dicho, da igual lo que diga. Van a venir, primero me detienen y ya después, por la mañana, darnos explicaciones. ¿Sabes? Sí. Esto es un problema. Y claro, ¿qué es lo que ha fomentado esto? El feminismo con la política. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, cuantas más denuncias haya de maltrato del hombre hacia la mujer, pues la Unión Europea le da más dinero a España.
dinero modo no de préstamo, sino que se lo da la Unión Europea. Entonces, claro, el gobierno de España ha dicho, vale, pues creo unos grupos de feministas, incentivo el odio hacia el hombre para que facilite el que una mujer quiera denunciar a un hombre, y salen pues muchas denuncias de hombres a mujeres. Luego ha habido casos en los que se ha demostrado que era mentira, pero a la mujer no le sucede nada. Por ejemplo, un caso bastante famoso, el caso de Neymar, ¿no? Era que no sé si era un futbolista del Barcelona, que lo denunció una mujer por supuestamente en una discoteca, lo había violado, ha comido cárcel, tuvo el juicio, ¿no? Lo pusieron en preventivo, pero comió cárcel antes del juicio, y luego en el juicio se ha demostrado que era mentira. Pues ha comido la cárcel con papas y a la mujer no le ha sucedido nada. Ni a la mujer le han puesto cárcel por una denuncia falsa, ni le han pedido indemnización, ni nada. Wow, o sea, como si no fuera. O sea, pueden denunciar, tú puedes pasar en la cárcel, puedes hasta perder tu trabajo porque estás en la cárcel, puedes perder dinero porque al estar en la cárcel pierdes dinero por día y la mujer no paga nada. No le sucede nada, porque se ha demostrado que era mentira y ya está. Pues para mí lo justo sería, tú has mentido y me has querido meter en la cárcel, o me has metido en la cárcel, o has querido sacarme este dinero, pues lo mismo que tú me has buscado, ahora te lo vamos a dar por doble. Yo, si fuera el que pusiera las leyes, o fuera ese juez, o tuviera el poder, ojalá de verdad que estuvieras. Es que para mí sería lo justo. Si tú vas con una mentira, querés hacerme daño y me lo causas y me lo haces, ¿cómo que no pagas por ello? Cuando se demuestra que eso no es mentira. ¿Sabes? España es una situación muy delicada. España es un país muy fuerte. España es un país muy, muy fuerte, pero una política lo puede destrozar. Ya hemos visto a lo largo de la historia los países latinoamericanos, ¿por qué no están tan arriba como deberían estarlo con toda la materia prima que tienen los países latinoamericanos? ¿Por qué? Por la política. Una mala política, una mala gestión y una corrupción es lo que hace que un país tenga una inflación tan alta y la población esté, pues claro, ¿qué te voy a decir yo a ti? Que la situación en tu país económicamente no está como debería estar por culpa de esa corrupción, porque es que ya llega un punto en que da igual el partido que entre, todos hacen lo mismo al final. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Toda la razón. Claro, pues España, siendo España, con lo fuerte que suena ese país, pues está en decadencia por culpa de la política. ¿Sabes? España... Oye, sí. igual, o sea, la idea es que tendrías que cuidarte mucho en España porque los testigos y las testigas de Jehová pueden tomar partido sobre esas circunstancias en las que vive el país y hacerte daño, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con estas personas, como te digo, pueden ser violentas. La doctrina de repente puede volverlas violentas. Como para ya poder ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué consejo tú le podrías dar a una madre que está llevando a sus hijos a los testigos de Jehová? Que si de verdad los quiere, que se pare a ver mínimamente la programación de unos dibujos animados de Disney de Navidad, que se pare a verlo y que ella analice si lo quiere para su hijo o no lo quiere. Que se pare a ver la programación de los dibujos animados de Navidad y que me diga ella cuál es la parte satánica que ve ahí. A ver si hay algo satánico que ve. Que lo eche para atrás, para adelante, que lo vea. Esa programación es preciosa. Muestra lo que es la Navidad. Esa unión, no sé, el cantar, esa felicidad, esa esencia tan bonita que tiene. Ni capitalismo ni tontería. Al final, un pobre o un rey que ha tenido mucho oro, todos vamos al mismo sitio, a la misma caja y punto y final. Entonces, ¿de qué? Ese capitalismo,
ese odio por el capitalismo y el consumismo. ¿De qué ese odio? Si al final el dinero, ¿para qué lo quieres, tío? Al final el dinero, ¿de qué? Cuando te mueras, el dinero, ¿de qué? Disfrútalo. Has pagado tu vida y te sobra algo. Disfrútalo. Vete a un bar, date un viaje, cómprate el capricho que quieras. Si te gusta la ropa, pues cómprala. Si te gusta esto, cómpralo. Gasta el dinero. ¿Para qué? ¿Para qué tanto odio a ese consumo? ¿Para qué? Si al final, cuando al final del camino, ¿qué ha pasado con ese dinero? Si no lo ha utilizado, no lo ha disfrutado. Al final, ¿qué? ¿Sabes? Ojalá poco a poco se dieran cuenta, ¿sabes? Porque que no llegue cierto momento en la vida que hayan pasado muchos años y ya hayan dicho, ¿qué he hecho con mi vida? Yo por lo menos me pude salir a los 14, pero hay muchas personas que van a salir tarde, como por ejemplo mi hermana que sale con 33. Son muchos más. Pues yo qué sé, se ha pegado muchos más años ahí sin, sin poder salir de fiesta, sin, yo qué sé, sin poder tener libertad, sino estar adoctrinada, ¿sabes? Y metida siempre en el mismo círculo. Es una lástima, ¿sabes? Porque lo que más valioso tenemos en esta vida es el tiempo, ¿sabes? Ni dinero, ni posesiones, ni nada, es el tiempo. Al final, a ver de qué manera lo vamos a disfrutar. Y que una idea te limiten, mientras no hagas daño a nadie, haz y di y ve para donde quieras. Como le dijo No tu papá. porque van a decir, no porque van a pensar de mí, no hago esto porque van a pensar de mí, no hago esto porque la gente va a decir que yo. Haz lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras. De todas maneras, o sea, es que una vez se acabe el tiempo, se apague la vela, ¿qué? ¿Qué? ¿Le va a importar a alguien algo? ¿Qué? ¿Qué es lo que piensen de ti? Cuando tú ya estés muerto, ¿qué mierda te da lo que piensen de ti o quién haya sido? Da la mierda. O sea, hay que ser egoísta y pensar en uno mismo. Y decir que yo estoy aquí de paso. A mí que no voy a hacer porque estas personas pueden decir que yo soy no sé qué. Da, hombre. Cuando ya estés muerto tú, ya que se van a acordar de ti. Una generación, 2 generaciones, en 4 generaciones ya no sabes ni quién eres. ¿Verdad? Venga, hombre. Vamos a disfrutar de la vida. Que cada día es un regalo. Y mientras no hagas daño a nadie, haz lo que quieras cuando quieras. Esa Excelente. es mi filosofía. Excelente, Pablo. Excelente, amigos. Gracias por permanecer juntos con nosotros en este testimonio. Me agrada mucho poder escuchar la percepción de Pablo sobre todo lo que él ha vivido siendo criado como testigo de Jehová y su situación actual. Su mamá aún es testigo de Jehová y la situación es un poco tensa, como ustedes han escuchado. No es fácil convivir con personas que tienen este tipo de doctrinas, ¿no? Pero hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar con mente positiva. Listo, amigos. Esto sea todo para mí. Gracias, Pablo. Gracias por compartir tus sentimientos, compartir tus experiencias. Te lo agradezco mucho. Yo sé que esto va a servir de gran ayuda para una persona que está escuchando y está tratando de tomar la decisión adecuada. Listo, amigos. Esto es todo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, gracias. Chao, Pablo. Gracias por tu tiempo. Pasa bien. Un Bendiciones. placer. Gracias.